Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Gloria a Dios los que están aquí reunidos. Gloria a Dios. Vamos a entrar de lleno, rapidito, a la porción número 36. Gloria a Dios. La porción número 36. We'll go into portion number 36, the weekly portion for this week, para esta semana, que lleva por nombre Cuando subas. It goes by the name of When You Ascend, or When You Go Up. Amén. Vamos a orar en esta tarde, que sea el Señor guiando nuestra mente, que sea el Señor dándonos discernimiento. Let's pray that the Lord may guide us, our minds, that the Lord may give us discernment. Amen. En esta bella tarde de viernes, amén, entrando a nuestro descanso, in this beautiful Friday afternoon, evening, going into a nice weekend of rest, amen. Vamos a orar, let's pray. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra. Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, God of Abraham, Isaac and Jacob. We give you thanks, we give you the glory, the honor and the praise. Te damos la gloria y la honra. La alabanza que tú te mereces, bendito Padre. Te exaltamos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido de entre todos, de entre la muchedumbre, Señor, de este mundo, Señor. Y nos has decidido instruirnos, Señor. Nos has dado tu palabra, nos das tu instrucción, nos das tu guía, Señor, tu dirección. Bendito Padre, para darnos identidad, para darnos propósito, Lord God. We thank you, Lord God, that you have chosen us from amongst the millions and millions and billions in this world, Lord God, and you have chosen us, Lord God. You have given us your word, you have given us your instruction, your guidance, with the purpose of giving us identity and giving us purpose, Lord God. We thank you for that. Te damos la gloria y la honra por ello, bendito Padre. Te pedimos que seas tú dándonos discernimiento en esta tarde. We ask you that you give us discernment this afternoon. En el nombre que es sobre todo nombre, in the name that is above all name. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? And you can say glory to God, amen. Vamos a entrar de lleno. Porción semanal número 36, cuando subas. Amén. Vamos a comenzar con Números, el libro de Números. We'll begin with the book of Numbers. El capítulo 11, we're on chapter 11 of the book of Numbers. Versículo 24 al 27. We're going to read three verses today, from verse 24 through verse 27. Con esto vamos a comenzar, pero vamos a hablar acerca de varios temas a lo largo de esta porción, amén, que podemos ver a lo largo de esta porción. We're going to see several topics that we can see throughout this portion, amen. Estando ahí en Números, capítulo 11, versículo 24 27, being there, the book of Numbers, chapter 11, verse 24 through 27. Yo voy a estar leyendo de la versión española Reina Valera de 1960. I will be reading from the Spanish version, Reina Valera 1960 revision. In English, you can choose the King James version, the New American Study Bible or Standard Bible. I don't know what I forget what the initials are for, but it's the NASB. The NASB or the KJV are my suggestions. Amen. Or even the ESV. Amen. Voy a estar leyendo en español. We will be reading in Spanish. But you can follow us in English. I will be saying the verse number in English. Amen. Vamos a comenzar. Números capítulo 11, versículo 24-27. Versículo 24 dice: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. That was verse 24. Verse 25 now. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. No pararon, they did not stop. 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad. Eldad y Medad.
sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta tarde. You may be seated. Muy interesante lo que cubre esta porción en esta tarde. Es algo, cada porción que tocamos tiene demasiado lo que podemos entrar de lleno profundamente. Every portion, regardless, any portion of the Word of God has something that we can delve into deeply. Amen. En esta tarde vamos a tener que tratar de hacer buen uso del tiempo. Vamos a enfocarnos. Amen. We're going to try to focus this evening. Vamos a hacer un recuento breve acerca de lo que sucede en esta porción. We're going to do a brief summary of what happens in this portion. En esta porción vemos que Aarón enciende las lámparas. Disculpen la falta de letreo ahí, el error en palabra. Pero Aarón enciende las lámparas. We see that Aaron lights the lamp or lamps. Amen. In English, I am not sure what the text says, but it's the lights, the lamps. Amen. También vemos la consagración de los levitas. We also see the act of consecration of the Levites. En otras palabras, cuando los levitas son ritualmente consagrados al Señor ante Moisés y Aarón y ante el pueblo, todos reunidos como testigos, amén, del hecho. Están cimentando el hecho de que los levitas han sido consagrados al Señor. We see the consecration of the Levites, and in this portion we see the actual ritual consecration where it happens where it's consecrated, the Levites are consecrated before Moses, Aaron, and the rest of the tribes of Israel. And it's cemented and it's given as a fact. Amen. Está establecido oficialmente la consagración de los levitas. The consecration is made official of the Levites. Amen. También vemos la celebración de la Pascua. We also see the celebration of the Passover. Vemos que el Señor vuelve a hacer un énfasis. Permite el Señor que en las Escrituras se mencione nuevamente, porque ya se ha mencionado en otras porciones, ampliamente se ha mencionado muchas veces. Más de 3, 4 veces, pienso yo, acerca de la Pascua. We see that the Lord allows for a repetition, a reinstatement regarding the celebrating of the Passover, which is nothing new because we've seen that happen several times before already, at least more than 3 or 4 times. Amen. ¿Y qué es lo que pasa cómo debemos de nosotros pensar? How should we think? Cada vez que vemos que el Señor se repite una y otra vez. When we see that the Lord repeats himself once and again and again. ¿Qué debemos entender? What should we understand? Como que se nos tiene que prender el foco. It's like the light bulb has to go on, don't you think? Amen. Cuando el Señor permite que se haga otra referencia acerca de algo, como que ese algo que se vuelve a repetir, tiene mucha importancia. It seems that thing which the Lord allows for it to be mentioned over and over again, that thing that the Lord allows to be mentioned is very important. Amen. También vemos que la nube se posa sobre el tabernáculo. We also see that the cloud of the Lord, the manifestation of God as a cloud, is above the tabernacle. Es la manifestación de que Dios está con el pueblo, esa nube sobre el tabernáculo. Amén. También sucede que el pueblo dice adiós, bye bye, a Sinaí. Y también los ancianos profetizan, que es lo que acabamos de ver en la lectura que leímos. We also see that the people said goodbye to Sinai or Sinai. Amen.
They leave the mountain. They leave the Mount Sinai. And we also see, as we read in the portion in the 3 verses we read, that the elders, the leaders of the tribes, prophesy. Amen. También vemos que nuestro Dios envía codornices al pueblo para que tengan carne. Y con un propósito lo hace el Señor. We also see that the Lord sends quail, the bird quail that, it's like a chicken, it's poultry, it's like, it tastes really good when you put it on the grill. Meat, flesh. The Lord sends flesh to the people for a reason. Amen. Y también vemos que Miriam y Aarón murmuran contra Moisés. And we also see Miriam and Aaron murmuring against Moses. Amen. Murmuran en contra de su propio hermano. They murmur against his very own brother. Amen. Y estos puntos que hemos hecho referencia en esta tarde, these points that we have referred to this afternoon, amén, son muy importantes, amén, y veremos cómo lo son, qué tan importante es en un minuto. We'll see in a minute how important these points are, amen. Pero mientras vamos a entrar a la porción que lleva por nombre cuando subas, amén, cuando subas, gloria a Dios, when you ascend. El origen, amén, de esta porción está en el versículo número 2 del capítulo 8. The origin of the name of this portion is in chapter 8 of Numbers, verse 2. Capítulo 8, versículo 2. No sé si alguien tenga el versículo número 2 en español o en inglés. I don't know if anybody has verse 2 at hand in English or Spanish. It doesn't matter. En nuestros lenguajes, in our languages, en nuestros lenguajes occidentales, our Western languages, la porción, el versículo es traducido de una forma muy peculiar. The translation has this verse translated in a very peculiar way. Amen. It's a different way. Es diferente. Porque en español hay una versión que dice que el Señor le dijo a Moisés diciendo, habla con Aarón y dile cuando instales las lámparas. Amén. Y a las lámparas a las cuales hace referencia Moisés, Dios por medio de Moisés, es al candelabro de 7 luces que se conoce como la menorá. In the English, it reads in the King James, it says, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto Aaron and say unto him, when you lightest the lamps. Amen. And we understand that it's the 7 lamps that are part of collectively the menorah. Amen. Pero en el hebreo no dice eso, but in Hebrew doesn't say that. Y hago énfasis en esto porque hay una lección hay un simbolismo que nosotros podemos aprender del original hebreo. And I harp on this and I make emphasis on this because there is something that is hidden that we can learn from in the original Hebrew. Amén. Porque en el hebreo dice, y dijo Jehová a Moisés diciendo, dile a Aarón, diciendo a él, cuando subas, amén. O en otras palabras, cuando subas, el hebreo dice bejaloteja, amén. Bejaloteja. Bejaloteja significa en, jaloteja significa en tu subir. Por ejemplo, si yo le digo a alguno de ustedes personalmente, cuando en tu subir. In the Hebrew it says,
Behaloteja means in you going up. Moses is telling Aaron, in you going up, you need to do certain things a certain way. Amen. En otras palabras, Moisés está diciendo a Aarón, en tu subir, tienes que hacer las cosas de una cierta manera. En otras palabras, cuando subas, se puede decir de esa manera. In English it can be said, when you ascend, when you go up. Amen. Es lo que significa verdaderamente. Así es como está en el texto, que es diferente a lo que nosotros leemos en nuestros textos occidentales. It's different from what we read in our Western texts. Amen. Porque él está diciendo, Dios está diciendo por medio de Moisés, en tú subir a las luces, enfrente de la menorá alumbrarán las 7 luces. Es lo que está diciendo Dios, nuestro Dios. Because our Lord is telling Moses to tell Aaron, and when you ascend to the lights shall shine in front. The 7 lights shall shine in front of the menorah. Es lo que está diciendo. Que la luz de esa lámpara de la menorá, amén, de los 7 candeleros, que también se menciona en el libro de Apocalipsis, porque nuestro Señor aparece en la visión a Juan entre 7 lumbreras o entre 7 candeleros. Está en el capítulo 1 del libro de Revelaciones, de Apocalipsis. By the way, the menorah is made reference of in the book of Revelation, I believe it's chapter 1, where the Lord, our Messiah, appears in the vision unto John in the midst of the 7 candles, the 7 lights. Esas 7 lámparas son la menorá, la lámpara de 7 luces. Amen. That lamp, those lights are the actual menorah. Is the menorah of 7 lights. Amen. Para que vean lo conectado que está los evangelios, amén, y el libro de Revelación a todo el resto de la palabra de Dios, especialmente lo que estamos viendo en los 5 libros de Moisés. Amen. So we can understand and see how correlated and how tied the Gospels are, and the book of Revelation and all the books of the New Testament are correlated and are one unit with the whole of the scriptures, including the 5 books of Moses that we're going over. Amen. Así que vemos que Dios le está dando instrucción a Moisés, que Moisés le diga a Aarón, en tu subir a las luces, enfrente de la menorá, alumbrarán las 7 luces. En otras palabras, que esa menorá, déjame ver si puedo poner una imagen de la menorá. No sé si se puede ver. I don't know if you can see the menorah lightly. Ven esa que parece un arbolito. This looks like a little tree. For those of you who haven't seen it, los que no la han visto, son 7 luces. Si cuentan las lámparas arriba, son 7. If you count those little lamps, there's 7. Eso es lo que está hablando Moisés a Aarón. That's what Moses is talking to Aaron about. Amen. Que también es lo mismo que se le aparece en la visión al apóstol Juan, which is the same thing that appears in the vision of the apostle John. Amen. En el libro de Revelaciones, in the book of Revelation. Amen. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? How many of you knew that? Algunos sí, algunos es algo nuevo para ustedes. Some of y'all knew that, but some of y'all is like new to y'all, right? Amen. Entonces, lo que le dice Moisés a Aarón, que la luz de esas lámparas tiene que dar hacia enfrente. Asegúrate que hay luz, que la luz que emana, que sale de esas lámparas, de esas 7 lámparas, ilumine enfrente, que haya luz enfrente, que no haya obstáculos, que se asegure que esa luz se transmita hacia el frente, el espacio que está enfrente de la menorá. So Moses is making sure that Aaron understands that there's not supposed to be any objects
in front of the menorah that the light is supposed to shine into the rest of the room in front of the menorah, the space in front of the menorah. Amén. Diría uno, es algo, ok, bueno, ¿y cómo se aplica eso a mi vida hoy? You might say, okay, cool, right, all right, good for Aaron that he might understand, but how does that apply to me today? Amen. How could that apply to me today? ¿Cómo puede aplicarse eso a mí hoy? Aaron es un hombre, he's a man. Amén. Él es un sacerdote. He is a priest. En la escritura, ya en las porciones anteriores, hemos visto que el deseo de nuestro Dios es que cada uno del pueblo entienda que es un pueblo, una nación santa, una nación, un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. The Lord has made it clear in previous portions that we've studied that the Lord has wanted for the entire people to understand that they themselves are a holy nation and a royal kingdom, a royal priesthood. Amen. Que aunque es Aarón el que está dedicado y asignado, solamente él está asignado a entrar a la presencia de Dios, el pueblo debe de tener la misma actitud y debe actuar de la misma manera que Aarón. Aunque no son levitas, aunque no son de la familia de Aarón. So the Lord makes it obvious, makes it known that he wishes that even though Aaron is the only one that is allowed to enter before the presence of God, that all the people should have the traits of Aaron and should act like Aaron and have the same disposition. Amén. El Señor lo hace muy claro. E hicimos énfasis de que el apóstol Pedro establece lo mismo. Está escrito en la carta del apóstol Pedro. And we've emphasized, we've seen how the apostle Peter also makes the same reference. He makes the same point in his letters. Él dice que nosotros somos un pueblo adquirido, somos un real sacerdocio, una nación santa. Peter says that we are a holy acquired people, that we are a holy nation, that we are a royal priesthood. Entonces, Aarón es un símbolo de nosotros. Therefore, Aaron is a symbol of us. Y nosotros, nuestro Dios, nos está pidiendo que nosotros subamos. The Lord is asking us to go up, to ascend. Así como Dios le dijo a Moisés que le diga a Aarón, just the way that the Lord told Moses to tell Aaron, Aarón, cuando subas, Aaron, when you ascend. Okay? Porque veamos la imagen del principio. Let's look at the image from the beginning. ¿Qué es lo que vemos Aarón está haciendo? What do we see Aaron is doing? ¿Sí pueden distinguir aquí? Can you distinguish what this is right here? ¿Puedes distinguir qué es esto? Can you distinguish what that is? ¿Sí o no? ¿No pueden? ¿Sí ven aquí? ¿Ven que aquí está el suelo? Can you see that this is the floor? Y que Aarón, como que Aarón no está al mismo nivel. No está a la misma altura, ¿verdad? You see that this is the floor, right? But we see stairs and we see that Aaron is not at the same elevation as the floor. ¿Sí vemos eso? Can we see that Aaron is not at floor level, that Aaron went up, that he ascended? Podemos ver que Aarón ascendió, él subió de nivel. Eso es un simbolismo. That is a symbolism. The Lord is calling us. El Señor nos está llamando a nosotros. Si estás aquí sentado oyéndome o estás viendo por medio de este video, whether you're sitting here
or you're watching through video. El Señor te está llamando a subir. Whether you're here or through video, the Lord is calling you to ascend, to go up. Que subas y prendas las luces y que alumbres. The Lord is asking you to go up and turn the lights on, to illuminate. ¿Cómo dice la canción? Enciende una luz. That's a strictly Spanish song. Right? Light up a light. Turn on the light. I don't know. I don't think it was written in English. Parece que esa canción no se escribió en inglés. Enciende una luz. Déjala brillar. Right? Turn on the light. Let the light shine. Right? This little light of mine. Am I going to let it shine? ¿Voy a dejar que esa luz brille? Déjame darle más peso a esas palabras. Let me put more weight behind those words. Déjame decirte que nuestro Dios nos dice, let me tell you that our Lord, our Messiah tells us, you are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. Ahora pueden entender la importancia de esas palabras. Now can you understand the importance of those words? Porque no son tan solo palabras que están saliendo de este hombre mortal por medio de este micrófono. Because they're not just words that are coming out of the mouth of this mortal man that are going through this microphone. Es la voluntad de Dios que yo te estoy repitiendo. It is the will of God that I am repeating to you. Y Dios está buscando a todo aquel oído de aquel corazón que tiene sed y hambre de su palabra. And God is looking for the ear of the heart of everyone that is thirsty and hungry for His word and His purpose. El Señor nos está llamando a subir. The Lord is calling us to go up. El Señor nos está llamando a subir espiritualmente. The Lord is calling us to go up spiritually. Pero ¿cómo se sube espiritualmente? Well, how do you go up spiritually? ¿Cómo se hace eso? Bueno, qué bueno que preguntas. Good thing you ask. ¿Qué es lo que vemos que hace Aarón? Aarón es obediente a lo que Moisés le dijo porque el Señor se lo dijo. Let's see what Aaron does. Because Aaron is our example. Aaron did what Moses told him because the Lord told him. Amén. Porque el Señor lo dijo. Because the Lord said so. Amén. Muchas veces, imagínense Aarón, que Aarón dijera, volteara a Moisés y le dijera, ¿por qué tengo que hacer lo que tú dices? Imagine if Aaron turned to Moses and told him, man, why do I have to do what you tell me? Es lo que sucede mucho hoy en día. It happens a lot nowadays. ¿Ah? Un ministro que está orando y ayunando y el Señor le habla y le dice, esto es lo que se tiene que hacer en la congregación o el ministerio. You know, like a minister that prays and fasts and the Lord and asks guidance from God and the Lord tells them this and that has to be done in the ministry or in the congregation. Pero luego se voltea y se le dice a ese ministro, ¿y por qué te voy a hacer caso? But then people turn and ask that minister, but why do I need to listen to you? Es que es el Señor que le está hablando al ministro. Is that God is speaking to the minister. Es exactamente lo que está pasando aquí. El Señor Jehová, el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, está hablando a Moisés. The Lord God Jehová, King of Kings, Lord of Lords, Almighty God, is speaking to Moses. Y Moisés solamente está repitiendo la voluntad de Dios, and Moses is just repeating the word of God. Nosotros debemos ser como Aarón. We need to be like Aaron. Que Aarón no se puso, ay, ¿por qué te voy a hacer caso?
Aaron did not act like, oh, why am I going to listen to you, Moses? ¿Verdad? Él fue obediente. He was obedient. Los levitas fueron obedientes. The Levites were obedient and fueron ellos consagrados. Ellos aceptaron la voluntad de Dios, que era que ellos serían consagrados a Dios y serían el tesoro de Dios. Amén. The Levites accepted God's will of them being consecrated to the Lord, being the Lord's, the part of the prized possession of the Lord. Amen. Hay otra enseñanza detrás de eso. There's another teaching behind that. Amen. Pero lo que importa ahorita en este momento, what's important now at this moment is que ellos fueron obedientes en su consagración. The important thing is that they were obedient in the consecration. ¿Qué sigue? ¿De qué otra manera se manifiesta la luz? What follows? In what other way is light manifesting itself in this portion? Porque miren el tema general, because look at the general topic. The general theme is, el tema general es luz y oscuridad. The general theme that we can, a general theme that we can gather, we can look at this portion from this approach, from this perspective. Podemos ver esta porción de esta perspectiva, de el tema de luz y oscuridad. We can look at this portion from the perspective of light and darkness. Y la luz de Dios está tratando de manifestar. And the light of God is trying to be manifested. Esos candeleros en la menorá, those lights in the menorah, son simbólicos. They're symbolic de lo que Dios está tratando de hacer en el corazón del pueblo. They're symbolic of what the Lord is trying to do in the heart and minds of the people. Okay? El Señor está tratando de poner de su luz, no tan solo en su santuario, sino en el santuario personal en cada cuerpo de carne y hueso. The Lord is trying to light a light, not only in the physical sanctuary, in the holy place, but also in that sanctuary, that temple that is every individual, every person, every body of flesh and bone. Eso es lo que está tratando de hacer nuestro Dios. That's what the Lord is trying to do. No tan solo en esa porción, en aquel tiempo. Not only in this portion, in that time. Pero el Señor lo está tratando de hacer hoy. But the Lord is also trying to do it today. Si dejamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. If we would only allow for God's will to be fulfilled in our lives. Y como vemos que el Señor vuelve a enfatizar la celebración de la Pascua. The Lord again emphasizes the celebration of Passover. Y yo percibo que el Señor permite que se vuelva a mencionar acerca de la Pascua, no para que solamente se enfoque uno en la Pascua. And I believe that the Lord allowed this to be repeated regarding the Passover, not just so that we would focus so much only on the celebration of Passover, sino que la celebración de la Pascua simboliza el resto de las instrucciones de la palabra de Dios. But rather, the celebration of the Passover symbolizes the rest of the instructions that the Lord gives throughout His Word, incluyendo las demás fiestas, including the other feasts que el Señor quiere usar para acercarse a su pueblo, which are the feasts that the Lord wants to use to come near to His people, en los tiempos asignados. Amen. In the assigned times, in the seasons, in the convocations, en las convocaciones, las cuales la celebración de la Pascua es una, of which the celebration of Passover is one. It's just one feast. Amen. Y no tan solo las celebraciones, and not just the celebrations, pero en todas las demás instrucciones que el Señor nos dice para que nosotros sepamos cómo vivir una vida santa. And not just the feasts, but also every other instruction regarding our lives that will allow us to live a holy life before the Lord.
que también son las instrucciones que nos van a hacer que la bendición física, mental y espiritual vengan a nuestras vidas. Which are also the instructions that if we follow them will allow for physical blessing, for mental, psychological, emotional blessing, and spiritual blessing to come to our lives. Amen. Porque muchas veces no pensamos que en nosotros hacer algo en lo físico tiene una repercusión espiritual. Because many times we don't recognize, we don't understand that us doing something in the physical realm has an effect in the spiritual. Y en efectivo, esa es una manera en la cual uno es espiritual. And in effect, that is a way in which one can be spiritual. El hecho de que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios nos hace espirituales. The fact that we're obedient to the word of God makes us spiritual. Si nosotros hacemos algo en lo físico, tiene una repercusión espiritual. If we do something in the physical, that physical act has a repercussion in the spiritual realm. Muchas veces no sé por qué no pensamos en eso. Many times we don't think about that. Y pensamos en la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Many times we think, thy will be done on earth as it is in heaven. ¿Bien? Pues nosotros tenemos que hacer la voluntad del cielo aquí en la tierra. We need to do the will of heaven here on earth. Amén. Otra manera en la cual la luz se manifiesta en esta porción es que los impuros, había una gente que estaba impuro, estas personas estaban impuras y se quejaron de no poder celebrar la Pascua. Another way in which the light was manifested is that there were some people that were ritually unclean and they complained that they could not celebrate the Passover. Ellos se quejaron, they complained. Pero se quejaron por muy buena razón. But they complained for a very good reason. La razón por la cual se quejaron es que ellos querían celebrar la palabra de Dios, lo que Dios les estaba dando, que una forma en la cual nosotros le mostramos amor a Dios, porque queremos celebrar con Él en esta cita que se llama la Pascua. Right? They complained for a good reason because they were ritually impure, unclean, and they wanted to celebrate this feast, this Passover, because that's a way in which you can show your love to God when you come to the appointed time to be with the Lord in this feast of Passover. Es una manera en cual una persona muestra amor a Dios. That's a way in which somebody shows love towards God. Y ellos se quejaron de que no podían porque estaban ritualmente impuros. And they complained because they could not do so because they were ritually impure. ¿Cómo es que es eso? ¿Cómo así? How is so? How is it that they were ritually impure? ¿Cómo es que estaban ritualmente impuros? Es que la palabra de Dios dice que para entrar en un tiempo sagrado, the word says that to go into a sacred time, which is space and time, which is Passover is one of those. La Pascua es un tiempo sagrado, es un espacio sagrado. La persona tenía que estar limpia, pura, no haber tocado algún cadáver de una persona o de un animal. You know, a person could not have touched a body of a dead person, a corpse of a person that passed away, or a dead animal. ¿Verdad? Y da la casualidad que la vida sucede. La vida sucede. The problem is, it just so happens that life happens. Life happens. Things happen. And it's nobody's fault. Las cosas pasan y no son la culpa de nadie. Y estas personas tal vez tuvieron un papá que se les murió, un familiar que se les murió y ellos tuvieron que cargar el cuerpo. And it just so happened that there's a group of people that around that time had family members that passed away and they had to be the ones carrying the dead body. No podían celebrar. They could not celebrate. Pero miren el corazón que ellos tienen, but look at the heart that these people have.
que ellos querían celebrar, that they wanted to celebrate. ¿Y qué vemos? Que el Señor les hace una excepción. We see that the Lord makes an exception. Toda aquella persona que no puede celebrar al tiempo indicado, everybody that cannot celebrate at the appointed time, puede celebrar la Pascua un mes después. Those people can celebrate the Passover a month later. En el mismo día, el día número 14 del segundo mes. On the same day, the 14th day of the second month. Amén. Si una persona tuvo que salir del país y no pudo regresar para la Pascua, entonces podía celebrar en el segundo mes. If a person had to leave the country and could not come back and make it for Passover to celebrate in the nation, in Jerusalem, or where the sanctuary of God was, then they could also celebrate on the second month, on the 14th day. Amen. El Señor siempre hace un espacio para todo aquel que quiere mostrarle amor a Él. The Lord will always make a way for anyone that is trying to show Him love. Amen. Otra manera en la cual vemos la luz manifestada. Los 70 ancianos reciben el Espíritu Santo y profetizan. Another way in which we see light manifested in this portion is the 70 elders receive the Holy Spirit and they start prophesying. ¿Cómo estuvo eso? Now, what was that again? Dijiste que el Espíritu Santo cayó sobre la gente en aquel día, sobre 70 ancianos. Are you saying that the Holy Spirit fell on 70 of the elders of the leaders of Israel and they started prophesying? Empezaron a profetizar, a hablar en lenguas, speaking in tongues. ¿Cómo? What? ¿Qué no pasó eso hasta el libro de Hechos? Didn't that happen all the way until the book of Acts? 70 ancianos. Muy simbólico el número 70. 70 elders. Very symbolic the fact that it's 70. El hermano pastor está, I know, Pastor, it's just blowing your mind right now, Pastor. I know you want to say something. Yo sé que quiere decir algo, hermano pastor. Esos 70 son simbólicos de las 70 naciones que existían en aquel entonces. Y existen hoy también. Those 70 elders were representatives symbolically of the 70 nations that existed in those days, and they still exist today. Dado que ahora vemos por lo menos 139, 140 banderas mundialmente, países, given the fact that today we see 139, 140 flags around the world, in other words, countries around the world today, vemos ahí un espíritu de división. We clearly see a spirit of division there. Porque ¿qué es 140 dividido por 2? What is 140 divided by 2? Es 70, es 70. Así que ahí hubo una división y hay una separación. Ahora son 140 porque hay separación. Today there's 140 nations approximately because there's separations. Pero en aquel entonces había 70. But in those days there was only 70. Había más unión. There was more union. Amén. Pero son simbólicos de todo el mundo. Y mire lo que pasa con estos 70 ancianos. But look at what happens to these 70 elders. Ellos reciben el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu que estaba sobre Moisés, that same Spirit that was upon Moses, they received it also. Ellos lo recibieron también. Ahora, había un requisito muy importante. Now, that was a very important prerequisite. Que Dios mismo, Jehová, se los dio. That our Lord Jehová himself gave it to Moses. Le dijo a Moisés, escógete 70 líderes en todas las tribus. Pero Moisés, asegúrate que ciertamente de verdad sean líderes y ancianos. Que verdaderamente lo sean. Que estén serios en su fe. Que verdaderamente no nomás digan que yo creo mucho. No, que lo demuestren. Que quieren, que son líderes. Que están interesados en proteger a su pueblo. Que están interesados en instruir a su pueblo.
que están interesados en educar al pueblo conforme a la palabra de Dios, a dar un ejemplo vivo en sus vidas, en su carne, de cómo se sirve a Dios y cómo se recibe la bendición de Dios por ser obediente y amar a Dios. The Lord says to Moses, make sure, Moses, make sure that these 70 people are surely, beyond a shadow of a doubt, for real, really leaders and elders. In other words, that they're people that are interested in protecting their people, that are leaders that are truly interested in educating the people about the Word of God, instructing them about the Word of God, and using their lives and their own flesh as an example on how you're supposed to follow God's Word because you love God and therefore receive the blessings of God. ¿Qué significa eso? Que el Señor quiere dar su espíritu a las 70 naciones. That the Lord wants to give. This means that the Lord wants to give His Spirit over the 70 nations. Todas esas 70 naciones representan a todo el mundo. All those 70 nations represent the world, the entire world. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito. Ya se sabe en el versículo muy bien. You know the verse very well. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, right? Para que todo aquel que creyere, so that everyone that believes. El problema es que no entendemos que el creer en la Biblia no significa nomás creer con la mente, pero significa creer con tus acciones. ¿Y qué es lo que muestran sus acciones? Muestran la palabra de Dios, que tú vives conforme a la palabra de Dios. Porque ese es la verdadera definición de creer en la Biblia. For whosoever believes, that's what the verse says. We don't understand that the biblical definition of believing is not just believing with your mind, but it's believing with your actions, and that your actions demonstrate that you practice the Word of God and that you love God because you practice His Word. Amen. Y así es como el Señor da su Santo Espíritu, and that's how the Lord gives His Holy Spirit. Y lo hace en este caso, and He does it in this case, con estos 70 ancianos. Y también vemos a Eldad y Medad, que son un caso muy especial. And we see it in Eldad and Medad, which are a very, very peculiar example. Tengo unas notas aquí que no pude poner en la diapositiva. I have some notes that I couldn't put in my presentation, in my PowerPoint. Pero la enseñanza de los sabios de Israel, the teaching of the wise men, of the teachers of Israel, las enseñanzas las cuales han sido grabadas en lo que se le considera Midrash. You know, the teachings of the ancients, of the wise men of Israel, which have been recorded in what is called the Midrash, nos dan un recuento de lo que pasó con Eldad y Medad. They give us they tell us what happened with these two men, Eldad and Medad. Que Eldad significa mi Dios. Eldad significa Dios amó. Dios amó. Es lo que significa Eldad. Eldad significa Dios amó. Como Dios amó Dios al mundo. Juan 3:16. ¿Ven la relación de palabras ahí? La conexión de palabras ahí. There's a connection of words right there, because Eldad means God has loved. And you have that word connection right there with John 3:16. For God so loved. Es lo que significa Eldad. Y Medad significa en amar, en el hecho de amar. Es lo que significa Medad. En amor o en el hecho de amar. And Medad means in loving or an action of love. Miren que Dios habla por medio de estos nombres también. See that God speaks through these names also. Amen.
Porque el ejemplo de estos dos hombres es muy peculiar, because the example of these two men is very peculiar. Porque el Señor le dice a Moisés, junta a 70 hombres, ¿verdad? The Lord tells Moses, gather 70 men, right? Okay. De todas las tribus, obviamente. Obviously, from all the tribes. ¿Cuántas tribus hay? Son 12. How many tribes is there? There's 12. ¿Dónde están los matemáticos aquí? Where are the mathematicians here? Si queremos ser justos con todas las tribus, if we want to be fair with all the tribes, vamos a dividir 70 por 12. Let's divide 70 by 12. Para que haya un igual número de representantes de cada tribu. So that there can be an equal number of representatives for each tribe. El problema es este. The problem is this. Que el número 70 no es completamente divisivo por 12. The problem is that the number 70 is not entirely divisible by 12. Hay un remanente. There's a remainder. Si hacemos esa división, 70 dividido por 12, hay un remanente. If we do the division, 70 divided by 12, there's a remainder. It's not a clean division, no es una división clara. Porque si asignamos 5 personas de cada tribu, 5 por 12, ¿cuánto es? 60. Because 15 times 12 is 60. Pero esperen, el Señor nos está pidiendo 70. El Señor nos está pidiendo 7-0, no 6-0. But the problem is, if we multiply 12 times 5 is 60. But hold on, the Lord is asking for 70, not 60. ¿Verdad? Ok. Pues vamos a entonces hacer los 6 por cada tribu. So then let's do 6 for every tribe. ¿Verdad que sí? Ok. Multiplica 6 por 12. Multiply 6 times 12. That's 72. Es 72. Pero espere, wait. El Señor dijo 70. The Lord said 70. Así que, ¿cómo vamos a hacerle aquí? So what are we going to do here? Porque el Señor dijo claramente, espero 70. The Lord said very clearly, I need 70 of the men. Of all the tribes, de todas las tribus, dijo el Señor. Así que Moisés está rasgándose la cabeza. ¿Cómo le hago? So Moses is scratching his head. I don't know if he was bald. No sé si él también estaba calvo como yo. Pero estaba rasgándose la cabeza, scratching his head. Probably with hair. ¿Cómo le hago? So what do I do? Así que él dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar un pedazo, no sé si de fibra, no sé si de papel, no sé si de cuero, y vamos a escribir algo en ese papel. So he said, let's do this. We're going to grab a slip. In the English, it says a slip. The text, the teaching of the Midrash says a slip. Y en this slip, we're going to write elder. En esa tira de material, vamos a escribir anciano o líder, que en hebreo sería zaken. In Hebrew, it would be zaken. Okay? Vamos a hacer 72 de esas tiras. Let's make 72 of those slips. Pero solamente 70 de esas tienen la palabra anciano o zaken. Let's make 70 of those slips, 72 of those slips, but only 70 of those slips have the word elder in it, or zaken in Hebrew. Only 70. Okay? Así que cada líder recibió unas. 72 se dieron a los 72 líderes. 72 were given to the 72 leaders. Pero solamente 70 de ellas, solamente los que tenían la tira que decía anciano, podían subir con Moisés para recibir el Espíritu Santo de Dios. But only the 70 that had the mark written, the word elder written on their slip, those 70 were the ones that would go with Moses, go up to the tabernacle so they could receive the Holy Spirit of God. Y miren dónde se recibió el Espíritu Santo. Se recibió en el santuario.
Igual como sucedió en el libro de los Hechos, estaban todos reunidos en el aposento alto, que significa el templo de Dios. And notice where the Holy Spirit is received in that day. And that day was received in the sanctuary, as it was in the book of Acts, where it says they were in the upper room, in the temple, in other words. Así que 70 de ellos recibieron la tira que dice elder. So 70 of those people received the slip that says elder. Entre ellos, amongst them, estaba Eldad y Medad. Amongst those men was Eldad and Medad. Pero miren lo interesante de estos hombres. Miren si no había la luz de Dios en estos hombres. Look, if the light of God was not in these men. Porque estos hombres dicen, nosotros no somos apropiados para tal grandeza. Nosotros no somos apropiados para tal grandeza. They say, these two men humbly say, muy humildemente, dicen, very humbly they say, we're not approved. We're not, how do I say it? We're not proper, we're not worthy of such greatness to go up and be one of them. Otra vez se repiten ellos otra vez. Ellos dicen otra vez, nosotros no merecemos en ser asignados entre los saciados de Israel. Ellos dicen. They say, a second time, they say, we don't deserve being assigned amongst the elders of Israel. Y luego, una tercera vez, estos hombres dicen, nosotros no somos dignos en ser asignados a tal nivel de grandeza. And then they repeat themselves a third time and they say, we are not worthy of being assigned such a level of greatness. Tres veces demuestran una humildad verdadera. 3 times they show a true humility. Amen. Pero luego vemos que nuestro Dios, se dice que nuestro Dios Jehová dijo, puesto que os habéis hecho humildes, porque os habéis hecho humildes, añadiré grandeza a vuestra grandeza. Es lo que el Señor les dijo a estos dos hombres. It is said that the Lord said unto these men, given that you have made yourselves humble, I will add greatness to your greatness. Miren lo que dice el Señor. El Señor ya los tomaba por grandes. You see, the Lord already had them had these men as something great. Pero porque ellos tenían verdadera humildad, because they had true humility, el Señor les dijo, van a tener más grandeza en su grandeza. Because they were truly humble, the Lord said, you will be more humble. You will have more, you'll be greater. You have more greatness added to your greatness. Porque al humilde Dios lo levanta. Because the humble person God will rise, will elevate. The humble of heart, the Lord will exalt. El que es humilde de corazón, el Señor lo va a exaltar. Así como lo hizo con Eldad y Medad. Y miren lo que pasó con Eldad y Medad. Que ellos cedieron su lugar a los otros dos líderes que no fueron elegidos para subir al templo a recibir el Espíritu Santo. Look at Eldad and Medad, that they gave up their place so that the other two leaders that were not chosen could go up to the sanctuary and receive the Holy Spirit. Pero vemos en el texto que leímos, we see in the text that we read, ¿qué es lo que dice? What is it that it says? Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu de Dios. Verse 26 says, and they were left in the camp two leaders, two elders, called, one was named Eldad and the other Medad, upon whom the Holy Spirit also came over and dwelt upon. El Espíritu Santo de Dios se manifestó en esos hombres, aunque ellos no subieron a recibir el Espíritu Santo de Dios.
The Holy Spirit, they received, those men received the Holy Spirit of God, even though they were still in the camp and did not go up to the sanctuary to receive the Holy Spirit of God. ¿Mm? Porque al humilde Dios lo exalta, because God exalts the truly humble. Amen. Vemos la guianza, otra forma en la que vemos la luz de Dios es la guianza en la nube y la columna de fuego. Vemos guianza ahí en la columna de fuego, es luz, es fuego de Dios. De día columna de nube y de noche columna de fuego. Jehová iba con ellos, porque aún en la noche ellos se movían. ¿Cómo se va a mover uno en la noche? Solamente cuando hay luz. You see the guidance of the cloud by day and the guidance of the column of fire by night. How is someone supposed to move in the night? Because there is light. The column of God, the column of fire, was guiding them through the night. Walking through the night. Porque como dice el Salmo 27, tu palabra es lumbrera a mi camino, lámpara a mi camino es tú. ¿Cómo va la canción? Lámpara a mi camino es tu palabra. Así va, ¿no? De Salmo 27:1. Psalm 27:1. Your word is a light unto my feet. Tu ley, ¿Ah? tu ley, tu ley. Your law. Thy word, thy law, your word, your law. La ley, tu ley, Dios, tu palabra, tu ley, es lumbrera a mis pies y luz a mi camino. Parece que es la palabra, como es traducido. In English it says, your law is a light unto my feet and a lamp unto my path. Porque Él es nuestra guianza. Because He is our guidance. ¿Cuándo lo seguimos a Él? When we follow Him. Muchas veces queremos seguir nuestro propio camino. Many times we want to follow our own way. Y no pensamos, hey, es de noche, no puedes caminar, te vas a tropezar. And we don't think, hey, hello, there is no light, you're going to trip. La luz solamente está con Dios si es que lo estás siguiendo. The light is only with God if you're following Him. Si no tienes su luz, ¿a dónde vas? If you don't have His light, where are you going? Y otra forma en la cual vemos la luz manifestada en esta porción es en el espíritu humilde de Moisés. Another way in which we see the spirit, the light of God manifested is in the humble spirit of Moses. Amén. Que aunque como vimos en el punto, en breve, as we saw in the brief highlight of the portion, que su hermana Miriam y su hermano Aarón se levantaron contra él. Aún Aarón, que había sido asignado sacerdote. Even Aaron, who was assigned as a high priest, started murmuring about Moses with his sister. Aún Aarón murmuró con Miriam contra Moisés. Pero porque Dios exalta al humilde que le sirve, because God exalts the humble person that obeys Him. Dios les regañó a Miriam y a Aarón. God reprimanded Miriam and Aaron. Amén. Así como hay luz, también vemos oscuridad, desafortunadamente. ¿Por qué? Disculpen la falta de ortografía. Please excuse the poor grammar. A veces el autocorrect no ayuda. Sometimes autocorrect doesn't help. El pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo prefiere no hablar con nuestro Dios, con Jehová en Sinaí. Hay oscuridad. There's darkness because the people did not want to talk with God in Sinai, in Mount Sinai and Sinai. El pueblo le dice a Moisés, no, Moisés, mejor tú ve y habla con él, con Dios, y luego vienes y nos dices qué quiere el Señor. The people told Moses, no, Moses, you go up the mountain and talk to God. You know, we don't have to hear him. You go. You go. And then you come back and tell us. You can come back and tell us, what he said. ¿Que no quieres hablar con el que te da la luz? Don't you want to talk to the one that gives you the light? Con el que te da tu dirección, tu instrucción. Do you want to talk to the one that gives you instruction?
Vemos también oscuridad cuando el pueblo se queja en Taberá. Y el Señor causa que el Señor mande fuego al campamento. We also see the people complain. We see darkness and the people complaining against in Taberah against the Lord, and the Lord causes for fire to come down upon part of the camp. Y luego vemos que la multitud mixta que venía con los israelitas, la demás muchedumbre de otros pueblos que venían, que muchos de ellos fueron injertados al pueblo eventualmente. Then we see that the mixed multitude that came out with the people, with the Israelites, they came out of Egypt with the Israelites, which many of them were grafted onto Israel and became Israelites. Pero en aquel entonces vemos que esa multitud tuvo un fuerte deseo carnal. We see that these people had a strong desire in their flesh. Y ese deseo era de comer carne. Estaban oyendo a sus instintos más bajos. ¿Se acuerdan de lo que predicó nuestro hermano pastor el domingo pasado? You remember what Pastor preached about last Sunday? About the lowly desires that we always fall to. Que esos deseos bajos a los cuales siempre queremos complacer. Y esta gente se queja. And these people complain. Y ellos influyen otra vez que los israelitas otra vez se vuelvan a quejar de nuevo. And now this mixed multitude influences the Israelites to complain once more, again. Aunque el Señor mandó fuego, even though the Lord sent fire, aún así se volvieron a quejar. Even so, the people started complaining again. Como que hoy en día nosotros también recibimos mucha influencia negativa. It's like we also receive very negative influences today, out here in the world. Porque desafortunadamente el pueblo no puede ser lo suficientemente fuerte para mejor influir a la gente allá afuera y no que ellos nos influyan a nosotros. Because unfortunately, the people even today are not strong enough to influence the people out there instead of the people out there influencing the people of God. And it's sad. And it's triste. Es oscuro. That's dark. Y luego vemos la glotonería y la lujuria del pueblo que causa plaga en el campamento al pueblo obsesionarse con las codornices. And we see that the gluttony and the luxury, the desire to please the flesh causes a plague in the camp of the Israelites. Because the Israelites obsessed with this quail, with this meat. Se dice en el texto que cada persona recogía 2 toneladas de codornices. 2 toneladas por persona de codornices. The text says that the people picked up, every head picked up 2 tons of quail. My goodness, ¿qué vas a hacer con tanta carne? What are you going to do with so much meat? No seas tan, ¿cómo es la palabra en español? No seas tan glotón. Don't be so greedy. No seas tan avaricioso. Porque esa avaricia fue la que causó la plaga en aquel entonces. Because that avarice, that greed was the reason why the plague came to Israel at that time. Hoy en día hay mucha glotonería. Hoy en día hay mucha avaricia. Nowadays there's the same greed, the same attitude is causing problems. Amen. Y luego vemos otro momento de oscuridad, and we also see another moment of darkness. En la murmuración de Miriam y Aarón, como ya mencioné. We see another point of darkness when Miriam and Aaron murmur against Moses. Y murmuran en contra de Moisés porque Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo. Con una mujer madianita, la hija de Jetro. And we see them complain and murmur and talk bad about Moses because Moses married a Gentile woman, a woman that was not of the people. The daughter of Jethro, the Midianite. Que su nombre era Zipporah. Her name was Zipporah.
Y viene una consecuencia contra Miriam por hablar. And there was a consequence against Miriam because she said something. Le vino la lepra encima de ella. Leprosy came on her. Por 7 días ella tuvo lepra. For 7 days she had leprosy. Pero el pueblo no se movió por 7 días. But the people did not move for 7 days. El Señor y el pueblo esperaron a que pasaran los 7 días, que se recuperara Miriam. Entonces, ya que se volvió a integrar Miriam al pueblo, todo el pueblo junto con Miriam se fueron, se movieron con la dirección de Dios. 7 days after Miriam was healed, after the leprosy was left, after 7 days, she reintegrated with the camp of Israel, with the people, with the rest of her brothers and sisters. And then they moved as the Lord was giving them guidance. Amen. Gloria a Dios. Tal como en aquel entonces, debe de suceder hoy. Just like in those days, it should happen today. Amen. El Señor todavía quiere hablar a su pueblo y está buscando a un pueblo que lo quiere amar de todo corazón, siendo obediente a su palabra. The Lord is